Bueno, estamos con Leandro Rodríguez Lastra, él es ginecólogo obstetra, y principalmente te contactaba, Leandro, para que cuentes algo de tu experiencia, que fue de público conocimiento, y también de paso voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas sobre medicina, ya que te tengo acá disponible. Así que si querés contarnos más o menos qué es lo que pasó. ¿Cómo no, Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lo que pasó fue lo siguiente. En, en el año 2017, el 2 de abril del 2017, estaba yo de guardia en un hospital de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, en un hospital público, cuando recibo a una paciente que es derivada de un hospital de menor complejidad, es decir, la paciente venía con un cuadro complejo, con una delicada situación de salud y presentando un embarazo de 22 semanas y 3 días. Eh, la paciente de 19 años refería que había realizado maniobras para interrumpir ese embarazo, es decir, el embarazo no era deseado, pero había un contexto que me obligaba a tomar una determinación. Esta determinación era la de proteger la salud de la madre y la salud del niño. La salud de la madre porque presentaba, como dije recién, un cuadro complejo con fiebre, taquicardia, dolores, y este cuadro en relación con la manifestación de maniobras abortivas clandestinas pone a cualquier médico, sobre todo en ginecología, en alerta porque puede deberse a un cuadro muy grave de septicemia. Por otro lado, este embarazo avanzado implicaba que el cuadro que yo tenía enfrente no era de una amenaza de aborto, porque esto es una cuestión técnica, ¿no? Nosotros, los médicos, cuando vamos a hacer un tratamiento, tenemos que basarnos en el diagnóstico, y el hacer el diagnóstico correcto implica cómo va a seguir el tratamiento. Y este diagnóstico no es de aborto o de amenaza de aborto, porque en principio el aborto se define como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o antes de que el feto pese 500 gramos. Esto lo define la Organización Mundial de la Salud, no lo defino yo, ¿sí? Y esta situación no estaba dentro de ese contexto, sino que formaba parte de otro cuadro que se llama amenaza de parto pretérmino. ¿Cuál es la diferencia? Que la amenaza de parto pretérmino puede dar como producto un niño vivo, y ese niño va a requerir la atención de neonatología. Toda esta situación me llevó a mí a tomar la determinación de inhibir el cuadro de amenaza de parto y sobre todo, y creo que esto es lo principal, la salud de la paciente. Digo lo principal porque, bueno, yo no era objetor de conciencia y sabemos bien que el Código Penal marca de que indica que el aborto no es punible cuando existe una situación de peligro para la salud de la mujer que no es evitable por otros medios. Por lo tanto, si la paciente hubiera continuado con un cuadro de salud, con este cuadro, con este compromiso en su salud, yo tal vez hubiera tenido que tomar otra determinación respecto del embarazo. No obstante, las cosas no se dieron así, el embarazo continuó. Al día siguiente, se le dio parte a las autoridades del hospital, sabiendo que este era un tema delicado, básicamente por el requerimiento de la paciente, en contraposición, estas cuestiones técnicas de que no se podía realizar un aborto porque ya no se configuraba un aborto desde el punto de vista médico, estoy diciendo, ¿sí? Lo aclaro porque después en lo judicial los reproches pasaron por ese lado, por la definición de aborto. Los fiscales reclamaban que un médico tiene que practicar un aborto de acuerdo a la terminología legal y no la terminología médica, cosa que marca un sinsentido absoluto, es una ridiculez tremenda, pero bueno, así está la justicia hoy día. Lo cierto es que se continuó con este embarazo, se interrumpió el embarazo, pero no en el plazo que vino la paciente, sino recién a las 35 semanas, es decir, pasados los 7 meses de embarazo, sabiendo que el bebé iba a poder sobrevivir fuera del útero con un mínimo compromiso para su salud. Esto fue consensuado con el servicio de neonatología, con el resto de los servicios que iban a acompañar a la paciente, y
se le informó, por supuesto, a la paciente de por qué no se podía continuar con esto y por qué se decidió continuar con este embarazo. Y bueno, la paciente, por supuesto, no muy conforme, pero aceptó esta situación sabiendo que así estaban las cosas. Y producto de esto nació en junio de ese año un niño que fue dado en adopción enseguida. La paciente decidió la vía de nacimiento, eligió que sea por cesárea, se respetó eso. Eligió quiénes eran los médicos que le practicaban la cesárea, así que se respetó todo lo que la paciente decidió. Pero bueno, esto derivó a que una diputada provincial residente en la ciudad de Cipolletti y gran precursora de la ley 4796 de Río Negro, que regula la puesta en práctica del protocolo de interrupción legal del embarazo de nación. Esta médica realizó una denuncia que, bueno, por supuesto se llevó adelante, como todos saben, y que derivó en la culpabilidad sobre mi persona por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta paciente, cuando ingresó al hospital, ella buscaba tener un aborto, entonces. No, ella ingresó al hospital porque tenía una complicación de maniobras abortivas, ¿sí? Ella había acudido al hospital de la localidad de Fernández Oro, donde se le había derivado a un centro clandestino de realización de abortos que se llama La Revuelta. Es un centro que se dicen feministas y que realizan este tipo de prácticas ilegales contraria a la ley de la práctica de la medicina, ¿no? Es ejercicio ilegal de la medicina. Esta paciente contacta con esta gente, le dan unas pastillas y ella las ingiere y le generaron estas complicaciones que derivaron derivaron en el traslado al servicio donde yo estaba de guardia. La paciente no vino a pedir un aborto, la paciente vino por una complicación de un aborto clandestino. Pero entonces, ¿por qué es que esta diputada hizo lío, digamos, si en realidad vos no es que le negaste el aborto o algo de eso, ¿no? ¿Por qué fue la queja? La queja porque consideraban que mi práctica médica fue contraria a la voluntad de la paciente, lo que eso generó muchas controversias porque en el momento de la exposición del caso, bueno, dejamos bien en claro de que esto no se trató de ir en contra de la voluntad de la paciente, sino que se trató de una conducta médica que había que tomarse. Claro. Y entonces, en realidad, si ella le hubieran hecho el aborto, no sé si hubiera tenido más complicaciones médicas, o sea. Eso no lo sé, eso francamente no lo sé. Uno como médico no puede hacer futurología, uno como médico tiene que basarse en los datos concretos que uno tiene y sabiendo. La medicina es una ciencia, no es una ciencia exacta, básicamente se fundamenta en estadística. Si yo de 50 personas que tienen dolores le doy ibuprofeno y 48 mejoran, quiere decir que el ibuprofeno, para dar un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Pero tiene que ver con esto mismo. Yo no sé, yo no puedo ser tan arrogante de decir que si yo no hacía esto, la paciente se moría. Lo que sí puedo decir es que no sé si la paciente se iba a complicar, no sé si la paciente podía subsistir. Hay en la bibliografía descrito que el proceso de septicemia, es decir, esta infección generalizada, tiene un 80% de mortalidad. Claro. Si esta paciente entraba en el 20% que se salvaba, en el 80% que no se salvaba, no lo sé. Yo tenía que tomar una conducta de acuerdo al cuadro que había diagnosticado. Eso es inherente a la práctica médica. Después todo lo demás entran en discusiones que atraviesan lo ideológico, porque yo no puedo ponerme a juzgar lo que hace cualquier paciente con su vida y de acuerdo a mí
criterio íntimo establecer tal o cual práctica. Eso no existe y mucho menos se dio en este caso. Pero bueno, es una situación social y una situación, un contexto de discusión del tema del aborto que fogoneó esta discusión precisamente, tratando de argumentar falacias y de establecer cuestiones que no tienen nada que ver con lo médico. Y bueno, si se lo ve de cierta manera, se salieron con la suya. Muchos hacen la lectura que comparto bastante, de que esto se trataba de una cuestión de adoctrinamiento, es decir, necesitamos a alguien para mostrar al resto de los médicos que si no haces lo que yo te digo, te va a pasar esto. Eso es una lectura, la verdad que bastante interesante y bastante aproximada, porque hoy día vemos que muchos médicos, sobre todo en tocoginecología, el resto como que le pasa más, no le pasa tan cerca, no le toca tan cerca. Por ejemplo, un cardiólogo no se va a ver tan implicado, a no ser que sea el único médico en esta sala de atención, no se va a ver tan implicado en realizar un aborto o no. Ni siquiera sabe, ni siquiera creo que tenga en cuenta cuáles son las complicaciones que implica un aborto, porque tiene otra especialidad. No obstante, los médicos tocoginecólogos sí. Y reflejo de esto es que a partir del caso que ocurrió ahí en Río Negro, un gran porcentaje de los médicos decidió manifestar su objeción de conciencia. Es decir, viendo que si a Rodríguez Lastra le pasa esto, a mí me puede pasar lo mismo, directamente fueron objetores de conciencia. Estoy hablando sobre todo de los tocoginecólogos, insisto, el resto de los médicos como que no les toca muy de cerca y se permiten otro tipo de comportamientos o de posturas. Pero lo cierto es que los tocoginecólogos estamos muy, muy comprometidos con este tema, nos afecta muy directamente y se ha visto no solamente en el ámbito de la medicina, sino que en otros ámbitos también, que esta ideología, por llamarlo de alguna manera, o esta necesidad de implementar el aborto como, si se quiere, obligado, lleva a un cambio total de paradigma. Los médicos, al recibir una paciente, sobre todo los generalistas, con un atraso menstrual, antes de preguntarle cualquier otra cosa, ni siquiera el grupo de sangre, el factor de sangre, o sea, ni siquiera lo mínimo, lo primero que le preguntan le proponen el aborto. Y estas cuestiones marcan bien claramente cuál es la dirección de esta intención, ¿no? Por dónde pasa. Y no hay demasiadas dudas de que lo que se busca es establecer como una prioridad la cuestión del aborto. Claro, porque acá lo interesante es que vos, el accionar que tuviste fue para cuidar la salud de la propia paciente. Y cuando la gente que está a favor del aborto dice que mi cuerpo, mi decisión, etcétera, dicen que están cuidando a la paciente, a la madre, a la mujer. En este caso tendrían que coincidir con vos en que hiciste lo necesario para cuidar su salud. Sin embargo, parece que les pareció más importante en realidad que hagas un aborto, sea que cuidaras a la madre o no. Definitivamente. De hecho, ni siquiera los jueces ponen en duda esto. O sea, es muy curioso. Uno les está explicando a los jueces de cara a cara, les explico cuál es la complicación que puede generar otro tipo de conducta y ellos prefieren mirar para el otro lado. Y esto está marcando a las claras que quién es el que lleva las riendas de estas cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y a propósito de lo que decías recién, si la paciente se moría, se iba a morir de un aborto clandestino. ¿Se entiende? Es decir, a las mal llamadas feministas todo le salía redondo. Porque si la paciente se moría, iba a ser por un aborto clandestino y la culpa iba a ser del aborto clandestino. Porque en definitiva esta paciente había acudido a esta práctica, ¿no? A esta práctica insegura. Y si el niño nacía y quedaba agonizando en una chata, bueno,
nada, nadie iba a conmoverse, porque en definitiva nadie ve a un niño agonizar, gaspear. El gasping se le llama a esas bocanadas que intenta tomar un niño recién nacido, sobre todo los prematuros, en búsqueda de una respiración pulmonar. Y es un cuadro bastante dantesco, es muy patético, uno lo ha tenido que atravesar, por supuesto, en su práctica diaria, pero nadie iba a lamentarse por eso. Y si esta paciente se le realizaba esa práctica, volvía a su casa, la misma persona que la embarazó le iba a volver a embarazar y seguramente iba a volver a solicitar otro aborto. O quizás iba de nuevo a un aborto clandestino y no la contaba. También. Y esto es lo perverso de esta situación, ¿no? Las voces que dicen la protección de la mujer. ¿Dónde está la protección de la mujer? Solo están hablando en virtud de un derecho que, por supuesto, existen derechos y hay que respetarlos, pero acá hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Tanto del niño como de la mujer, insisto. Y sin entrar en ningún tipo de ser, de poseer la verdad, ¿no? No quiero entrar en esa situación. Pero si yo no realizaba la práctica, ¿quién me aseguraba que la paciente iba a vivir? Claro. Ahora que me hablabas del derecho a la vida, ya que está, entonces te cierro este tema y te abro otro, que es hablar de lo que me parece que es lo más importante en lo que respecta a aborto, que es cuándo empieza la vida. Entonces quería preguntarte a vos, ¿desde cuándo considerás que empieza la vida humana? Bueno, la vida humana comienza desde la concepción, ¿sí? No hay demasiada discusión. Insisto, estoy hablando desde el punto de vista científico, no dejando de lado las ideologías, lo que uno pueda pensar, pero existe en el momento de la fecundación, empieza a haber una intercambio de información genética entre la mitad de la información genética de la madre y la mitad de la información genética del padre. Esto tal vez sea muy básico lo que estoy diciendo, pero es para dejar bien en claro que es el momento de la concepción es el momento donde se inicia la vida, ¿sí? Esa célula va a empezar a multiplicarse cada vez más, hasta con el tiempo, por supuesto, desarrollar un individuo que va a ser de la especie que le dio origen, por lo tanto va a ser humano. Por lo tanto, esa fecundación se produce, ya vale considerarlo como es un individuo humano, ya esa mínima célula. Les guste a quien le guste, e insisto, estoy hablando desde el punto de vista científico. Si después quieren decir, bueno, pero es una célula que no es persona, eso es otra discusión. Yo me baso fundamentalmente en las observaciones y las lecturas desde lo científico. De manera que... De hecho, la Academia Nacional de Medicina creo que dice lo mismo. Y que yo no voy a tomar una postura aparte de una institución que rige, en definitiva, la conducta y el conocimiento de los colegas médicos. Creo que sería de una absoluta desubicación, una soberbia abismal, pensar que puedo estar por encima de la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo por qué puedo decir que es vida humana porque sean solo células, pero no puedo decir que sea vida humana la placenta, que también tiene ADN propio? No, porque, a ver, la placenta son tejidos, forma parte de los tejidos, llamémosle auxiliares, para el desarrollo de la persona, ¿sí? Es como pensar es como un órgano, cabello, es como un órgano del feto. Definitivamente, fuiste preciso en tu definición. Es un órgano más, un órgano humano más. Que igual fui preciso porque estuve leyendo, ¿no? Es que... Está bien, se desarrolla extracorpóreamente, es decir, es un órgano que está por fuera del cuerpo, ¿sí? Pensar
o entrar en la chicana o establecer la discusión, bueno, pero en ese caso sería un individuo, no. Es como pensar que el pelo que va a tener mi ADN es un individuo, no. La potencialidad para desarrollar un individuo de la especie humana está en otra célula, no está en la placenta. Claro, exacto. Entonces, te consulto, ¿cómo funciona el levonorgestrel? Porque si bien escuché que el término anticonceptivo de emergencia, por las dudas aclaro para que esté mirando la pastilla el día después, también escuché que es un abortivo, pero porque Mirá, escuché que impermeabiliza las membranas del endometrio y que entonces no permite que anide el óvulo fecundado. Bueno, no sé si podrías explicarme cómo es el funcionamiento. bien, mirá. Menos básico, no digo que entres en tecnicismo. Sí, el funcionamiento básico del levonorgestrel o la pastilla del día después. La pastilla del día después son grandes dosis de una sustancia que se llama progestágeno. Estas altas dosis lo que buscan es inhibir la ovulación. Es decir, para que se produzca la fecundación se tiene que liberar a partir del ovario un ovocito o un óvulo, se llama también, que se traslada hacia la trompa de falopio. El espermatozoide que fue depositado en la vagina viaja, entre comillas, se traslada a través del útero y atraviesa la trompa y en el tercio externo, o sea, por fuera de la trompa, ahí se produce la fecundación. Lo que se busca con la pastilla del día después es inhibir la ovulación, por un lado. Por otro lado, estas altas dosis de progestágeno lo que hacen es cambiar la consistencia del moco cervical. Es decir, el moco cervical es una sustancia gelatinosa que, sobre todo en días de ovulación, tiene una consistencia determinada y, por supuesto, que adecuada para que los espermatozoides encuentran un medio no solo de nutrición, sino un medio de traslación adecuado para poder llegar a donde se va a producir la fecundación. El otro efecto que tiene el levonorgestrel es cambiar esa consistencia del moco, cosa que el espermatozoide no pueda llegar. Perdón, es por eso que entonces, por más que ya haya ovulado la mujer, al tomar la pastilla el día después puede no producirse la fecundación. Exacto. Ese sería el otro mecanismo. Insisto, serían mecanismos auxiliares porque lo que se está buscando es que no ovule la paciente. Claro, pero si ya ovuló funciona igual. Si ya ovuló funcionaría, aunque no es tan seguro, por eso las sociedades que estudian los anticonceptivos recomiendan que sea inmediato, ¿sí? En general, cuando uno tiene relaciones sin protección o lo más frecuente es la rotura del preservativo por un mal uso, se rompe el preservativo y enseguida tendría la mujer que tomar la pastilla del día después. Porque si la mujer ovuló, el espermatozoide puede llegar y fecundar de todos modos. Por eso se habla de que no es tan segura la pastilla del día después como la anticoncepción normal, la anticoncepción hormonal de otro tipo. Lo que sí cabría destacar que algunos sugieren que si se modifica el endometrio y se produjo la fecundación, no se podría implantar. Potencialmente esto podría ser cierto, pero la verdad que yo sinceramente, tengo que establecer un límite a mis conocimientos, yo desconozco que haya estudios que certifiquen esto, que realmente evite la implantación de ese óvulo fecundado. La verdad que no he encontrado ningún estudio que lo certifique y me parece que el hecho de que no sea una práctica de las más recomendadas el consumir la pastilla del día después como método anticonceptivo, dado su baja eficacia, también en cierto modo reflejan de que no sería esto tan cierto. Pero insisto, no lo puedo afirmar porque no he leído ningún estudio que confirme o que descarte esta posición. Claro. Bueno, de paso también, ya que está a mencionar que lo recomendable es que se conserve como anticonceptivo de emergencia,
porque de produce emergencia. ciertos efectos secundarios, no solo la poca efectividad, sino que surgen efectos secundarios que no son deseables. No, por supuesto, sí, 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 es muy común nosotros en los consultorios recibir pacientes con lo más común, lo más frecuente que producen la pastilla del día después es Un cambio del un periodo. cambio en la menstruación, que tienen menstruaciones muy abundantes y bueno, uno tiene que andar manejando ese cuadro. Así que eso sería una de las cuestiones centrales. Sí, estoy de acuerdo con tu óptica de que no es recomendable como método anticonceptivo de primera, no es lo, Claro, no es no. claro, no es lo recomendable por todo este tipo de cosas. La baja eficacia y los inconvenientes que pueda producir a posteriori. Y después, sabes que hay algo que estaba hablando por separado, recién en privado, con Agustín Laje. Yo ya lo entrevisté a él hace algunos días, pero estaba hablando de algo que decía que hay gente que considera que la vida humana empieza en el momento del nacimiento, que a mí personalmente me parece absurdo, porque puedo entender que se diga que es una célula y que no es desde el momento de la concepción y que la vida se va desarrollando de a poco y no de un momento al otro, como por ejemplo pasa con el sistema nervioso, que no es que no hay sistema nervioso y de golpe hay sistema nervioso. Puedo llegar a entender que la vida humana se vaya desarrollando de a poco, por más que no lo diga la Academia Nacional de Medicina. Pero no puedo entender cómo es que hay gente que te dice que en el momento del nacimiento de golpe es vida humana, como que era una jirafa y en el momento que salió del útero se convirtió en humano. Entonces, quisiera que me expliques cuáles son los procesos por los que pasa el feto o en el momento del nacimiento hasta que ya está fuera, porque para mí está dentro del útero, está fuera del útero. No sé, no hay muchos cambios que de golpe digan, ahora es vida humana, antes no, antes era un órgano de la mujer como la costilla de Adán. Entonces, ¿qué es lo que haría que sea? ¿Por qué sería un órgano de la mujer y de golpe sería vida humana? ¿Qué habría pasado en el medio? Tenemos que empezar desde este lugar. Existe la necesidad para implementar una discusión tan delicada como el aborto, que implica la muerte de un ser humano, eso no cabe discusión. Existe la necesidad de invisibilizar ciertas cosas. Lo que está dentro del útero se invisibiliza, es nada más una panza hinchada. Esto es lo que explica esta teoría de que no es humano hasta que sale de hecho hay un video en YouTube muy divertido de que donde hay un tubo que dice, acá no es humano, pasó por el canal de parto mágico y de repente es humano. O sea, es un lugar mágico que cambia de una cosa a un humano. Claro, por eso decía, era una jirafa y de golpe se convirtió en humano. Por eso, es de una irracionalidad que no tiene no resiste ningún tipo de análisis. El hecho de que la complejidad si se quiere, el desarrollo humano va aumentando y potenciándose con el paso del tiempo, es tan lógico como pensar que yo no voy a poner un bebé de 3 meses como presidente de la nación por el hecho de que sea humano. O sea, creo que soy bastante claro con esta ironía de que necesita un desarrollo. Ahora, el bebé de 3 meses de vida no dejó de ser humano porque no habla, porque hace sus necesidades encima o porque no tiene razonamiento. Tenemos que dejar bien en claro. Hay discusiones en las que uno ya es un poco cansador entrar porque no nos conducen a ningún lado y en cierto modo encierran esta necesidad de mezclar las cosas para confundir. Insisto una vez más, la necesidad de implementar la muerte programada de humanos, como es el aborto, sobre todo en estos casos de aborto a voluntad, a simple voluntad, esto tiene que ir acompañado de un cambio de discurso, un cambio de perspectiva. Ya la vida no es lo que pensamos, y que ese cambio atraviese a cada uno de los sectores, ¿no? Hasta los médicos, de repente, que fuimos formados para salvar, para cuidar la salud de la gente, de repente
están saliendo hoy día de las facultades con esta idea de que estoy haciendo un bien a la humanidad matando humanos. Es de una cuestión absolutamente irracional. Por eso, insisto, son pensamientos totalmente o posturas totalmente irracionales, no nos van a llevar a ninguna conclusión cierta, y es tan sencillo como pensar, hablando del sistema nervioso, porque me quedé colgado con eso, ¿no? Pensar, si vos tuvieras a, no sé, un familiar tuyo, En estado tu vegetativo. hermano, lo agarró un bondi y está en coma, ¿no? Le da encefalograma plano. Ponele, ¿eso justifica que, bueno, hagamos una carnicería total, no siente nada? Claro. ¿Vos permitirías que lo hagan con tu hermano, con tu mujer, con tus padres? Si tus Claro, padres... no es que deja de ser vida humana por el hecho de que no tenga actividad cerebral. Después podremos discutir si ya un electroencefalograma plano puede revertirse. Creo que es otra discusión. Pero ¿dejó de ser humano? ¿En ese momento dejó de ser humano? Me parece que tenemos que llamar un poco a la reflexión y poner las cosas en su lugar, ¿no? Obviamente que hay muchos criterios y hay muchas formas de ver la realidad, pero no podemos permitir que se nos meta en una discusión que nos empobrece como sociedad, ¿no? Claro. Y en definitiva se está hablando del descarte de personas no deseadas. Es la verdad estremecedor, es impresionante que estemos hablando en este momento y en la Argentina, que no hay superpoblación, que estemos hablando de estos temas, ¿no? Es tristísimo. Bueno, que yo cuando dijiste y en Argentina, y después aclaraste que no hay superpoblación, pensé que me ibas a decir en Argentina donde no hay insumos médicos. Pensé que eso ibas a decir. De los insumos médicos, ni hablemos. Se habla de la práctica abortiva como si fuese, no sé, depilarse las cejas, en un lugar donde yo, como residente, he tenido que realizar tactos vaginales con unos guantes de nylon, eso es como para vender galletitas, porque no había guantes de látex. ¿Los que son para lavar platos? No, los guantes de celofán. Los tipo bolsa. Los bolsitas, eso. Sí, lo que usan en la panadería. Lo que usan en la panadería para venderte los miñoncitos. Bueno, como no había, esto te lo juro, lo he hecho, y tenés que hacerlo, encima como residente, anda a decir que no. El residente es, lamentablemente, y hoy también se ve con todo esto, está dejando bien en claro, el residente es un pobre médico recién recibido que busca especializarse y que es utilizado como mano de obra barata, donde no puede quejarse absolutamente por nada, no tiene voz ni voto, y hoy en día están haciendo la mano de obra de los médicos de planta que les obligan a realizar abortos. Entonces el médico de planta mata al pibe y que lo saque el residente. Y el residente no tendrá práctica en la laparoscopía, no tendrá práctica en técnicas que realmente son saludables para el bien común, pero sí debe tener en su haber por lo menos 5 fetotomías semanales. Aclaro, fetotomía es extraer el feto en pedazos del útero de la mujer cuando se produjo la muerte del mismo dentro de la cavidad uterina. Entonces, si empezamos a meternos en cuál es la realidad de la situación sanitaria, cuál es la realidad de los insumos hospitalarios, cuál es la realidad que vivimos como médicos dentro del hospital, en ese sentido, aunque seas súper abortista, la ley no resiste ningún tipo de análisis. Nadie podría ser, en este contexto, insisto, si no te importase la vida, ponele que no te importa la vida, nadie podría pensar en que sobrecargar el sistema de salud con este tipo de prácticas sea saludable para nadie.
lamentablemente. Claro. Pensá lo siguiente, la ley marca, obliga a que el médico tiene que resolver en 10 días. Hay pacientes con cáncer que están esperando semanas y hasta meses para un estudio o una cirugía. ¿A vos te Tuve a mi parece que esto es abuela salud con cáncer pública? y pasamos por algo parecido. O sea, no hace falta que te lo diga, lo puedes decir en primera persona. Sí, Yo sí. lo he vivido con mis pacientes, donde le mandás a hacer un estudio y pasan las de Caín. ¿Por qué? No les dan, nadie le resuelve la situación. Y la No, sí, paciente que para que después te lo apruebo, para que va a sí, auditoría, no, no, para que por diga, eso. para que es el día de no sé qué y entonces está cerrado. No, no Sí, llegó, no sé qué problema hubo, lo mandamos a probar a La Plata, vení de nuevo. Y dice, pero hace 2 semanas que estoy para que me lo aprueben. Está mi abuela con tal cáncer cual. mientras tanto. No, bueno, pará. Sí, 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 es así. Así que es un interesantísimo punto a discutir la realidad de la salud, del sistema de salud. Y lamento mucho, yo si hay algo que lamento en esta discusión del aborto, es la postura tibia de mis colegas los médicos, que estamos golpeados, sobre todo en la salud pública, ¿no? Golpeados con un sueldo que está al borde de un sueldo de la pobreza. Golpeados por esta imposición donde no te atrevas a levantar la voz porque quedás afuera de cualquier tipo de concurso, no vas a poder evolucionar en tu puesto porque decidiste ser objetor de conciencia, así que quedás afuera de eso. Estamos golpeados por la sociedad que viene a reclamar a las guardias una atención literalmente a las patadas, a las piñas, golpeando a quien sea, y yo lo digo porque lo he sufrido en el hospital de aquí de Adrogué, yo donde hacía la residencia, he sufrido violencia por parte de los pacientes, me han golpeado con denuncia policial y todo. Eh, Estamos, más que nada hoy, los médicos, bajo una amenaza enorme que es esta pandemia de COVID, donde he visto morirse a gente muy querida, que han sido maestros míos y todo, y he visto morirse de COVID. Y con todo este combo, los médicos seguimos agachando la cabeza diciendo que sí a cuestiones totalmente absurdas, digo, absurdas desde la realidad en que estamos, ¿no? Estamos discutiendo matar gente donde los médicos nos estamos muriendo. Y esto es por cada una de las cuestiones que he comentado y por no recibir respuesta. Y para darte, por ejemplo, un pequeño dato, en paritarias el gremio médico logró un 7% de aumento. Entonces decís, contrastándola con la inflación, ¿no? Entonces, ni siquiera en ese sentido los médicos podemos decir, o nos ponemos los pantalones largos y decimos, bueno, muchachos, se acabó, necesitamos que nos respeten como trabajadores, ni siquiera como médicos, porque enseguida te vienen que no, que vos practicás una profesión al servicio, sí, por supuesto que practico una profesión que es al servicio del otro, pero eso no justifica que me utilices como un esclavo, ni aún siendo estudiante, ni residente, ni médico de planta, en ningún cargo. Y ni hablar de otras profesiones auxiliares como los enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, etcétera, etcétera, que están tan agobiados por el trabajo, más castigados desde lo económico y más vilipendiados desde su puesto laboral. O sea, son como descartables los enfermeros, los instrumentadores y todo personal auxiliar. Así que en este contexto, que en el sistema sanitario no haya una voz que se alce y que diga, muchachos, era hasta acá, pongámonos los pantalones largos, discutamos otra cosa, discutamos cómo vamos a laburar en vez de obligarnos a matar argentinos que no nacieron. Claro. Por último, quería preguntarte algo que en realidad, a partir de una cosa que estabas diciendo recién, ¿cómo se llamaba el procedimiento de como Fetotomía. eso? Sí. Cuando me estabas diciendo eso, eh,
¿Cuáles son los procedimientos para hacer un aborto? Me parece que serías una persona idónea para que se lo pregunte. Que sé que puede ser con misoprostol y que es solamente de forma farmacológica en las primeras semanas. Depende de la edad gestacional. Sobre todo depende de la edad gestacional, ¿sí? Por supuesto, depende del cuadro porque los procedimientos que uno puede mencionar, básicamente estamos hablando de una paciente sana, ¿no? Porque si la paciente tiene algún tipo de alteraciones en la coagulación o alguna otra patología, ya cambiamos un poquitito la discusión. Pero básicamente, en una paciente sana, los procedimientos se dividen de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Hasta las 12 semanas, 14, ¿cómo se llama? Los protocolos de nación hablan hasta las 20 semanas a realizarlo con misoprostol, que es una progesterona, no, perdón. Es una prostaglandina, es una sustancia que estimula la expulsión del contenido uterino, ¿sí? Que de hecho, perdón, es un protector gástrico. Tengo entendido que el efecto secundario es esto que estamos diciendo. Las prostaglandinas tienen muchas funciones, ¿sí? Son las prostaglandinas en el orden natural son sustancias que libera el cuerpo frente a muchas situaciones. Vos haces referencia al oxapros, que es una droga que utiliza el misoprostol para fortalecer o para proteger el estómago ante un ataque como es el diclofenac, que en los tratamientos prolongados puede generar úlceras. Por eso, las prostaglandinas a nivel del estómago lo protegen, al nivel uterino estimulan la secreción, etcétera, etcétera. Tienen varias funciones de acuerdo al órgano que estemos hablando. Bueno, entonces decíamos, en embarazos pequeños, utilizar prostaglandinas. En embarazos más mayores, y esto ha sido bastante claro, el médico del hospital italiano, que no me acuerdo cómo se llama, porque dio vueltas por todos lados, su testimonio que supuestamente era a favor del aborto y terminó siendo nefasto, en el sentido de que lo que hay que hacer es matar al niño dentro del útero materno, que es lo que me reclama a mí la justicia de Río Negro. La justicia de Río Negro dice, el doctor Rodríguez Lastra tendría que haber matado a ese niño. O sea, no sé qué médico en este mundo va a someter a una paciente con un cuadro febril y un cuadro complicado a una muerte fetal intrauterina, ¿sí? Otra vez, volvemos a los eufemismos. Hay que producir la asistolia de ese niño, muerte. Asistolia es, no hay sístole, no late el corazón, muerte. Si estamos hablando de muerte, es porque antes había vida, ¿sí? Dejémonos de eufemismo. Hay que matar al feto, hay que matar al niño adentro del útero. Sin eufemismos, claro, ¿sí? Eso es en los embarazos avanzados. ¿Por qué hay que matarlo adentro del útero? Porque si no nace vivo. Es lo que yo tuve que evitar con el tratamiento que hice. Si nacía ese niño, si eventualmente podía nacer, que no estaban las condiciones para hacerlo, pero si eventualmente nacía, iba a nacer vivo, iba a requerir tratamiento por parte de neonatología. Entonces, una vez que ese niño está muerto, tiene que expulsarlo. Esa expulsión puede hacerse mediante fármacos. Aspiración. Puede ser mediante fármacos también, ¿sí? Oxitocina y también prostaglandinas para estimular al útero que se contraiga y elimine su contenido. Y si esto no es efectivo, mediante otros procedimientos que puede ser la aspiración, insisto, eso tiene que ver con la edad gestacional, o si no, la fetotomía. Es decir, introducir pinzas a través del canal cervical, a través del útero, ir extrayendo el feto. Si se puede extraer todo entero, mejor, pero a veces que no lo vas a poder extraer entero por el tamaño, así que lo tenés que extraer a pedazos y después los tejidos placentarios, ¿sí? A través de un procedimiento que se llama legrado. Entonces, dicho esto, en síntesis, dos procedimientos de acuerdo a la gestacional. Edad gestacional pequeña, hasta 20 semanas, prostaglandina. Después de 20 semanas, muerte fetal, feticidio, y la extracción, que puede ser mediante aspiración o mediante fetotomía.
Sí, yo le preguntaba porque de hecho hablé con algunas personas que yo les contaba, porque claro, yo para hacer este video que estoy entrevistando a varios referentes sobre este tema, me tuve que estar leyendo a Sí. informarme, y cuando le explicaba que para hacer abortos avanzados había que desarmar al bebé en pedazos, me decían, nada, Claro. eso es mentira. Digo, no, es así, en serio. Ay, sí, claro, claro. Eso te lo dicen para que te asustes. Digo, no, se hace en serio. Augusto, Yo tengo entendido que hay... Augusto, mostrales la guía de la Organización Mundial de la Salud. Dice lo que estás diciendo vos. No es un capricho tuyo, ni que estás apelando a golpes bajos para... No, 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 no. Guía de la Organización Mundial de la Salud, procedimientos para el aborto. Lo dice claramente, ¿no? Yo no estoy inventando nada ni estoy dando golpes bajos. Es los procedimientos que hay que hacer. Es que de hecho tengo Así que entendido no. como que hay que perforarle el cráneo para poder después, o sea, matarlo perforándole el cráneo y después empezar a sacarlo por pedazos. ¿Sí? Sí, eso lo leí de hecho de casualidad porque estaba leyendo los datos en la enciclopedia del libertarianismo de 2008 y estaba leyéndolo en inglés y en un momento leí que no me acuerdo cómo decía en inglés, pero algo de no sé qué cosa de la calavera, de skull. Y ese no Sí, sé qué cosa decía como perforación. Yo, perforación de la calavera. Y ahí me di cuenta y digo, está diciendo que se mata de esa forma para después Claro, sacarlo en pedazos. claro, tal cual, Claro, y yo, tal cual. como estaba diciendo, no es por dar un golpe bajo, sino porque como estoy haciendo un video donde se está hablando de distintos puntos de vista y todo eso, también hay que decir, bueno, pero ten en cuenta que un aborto es esto. No es que un aborto vas a hacer, entro con un embarazo y después hacen cling, hacen así y ya no tengo más embarazo y no hubo bebé y no pasó nada. Absolutamente, Augusto. Por eso, insisto lo que decía recién, por eso la necesidad de desviar la atención hacia otro lado y cambiar, eufemismo, ¿no? Cambiar los términos. No, no, bueno, sí, el aborto, decía este médico, es una necesidad, no sé cómo lo definió, para la mujer. Y después dice, hay que matar al feto. Entonces, no resiste análisis. En definitiva, terminamos en este punto: justificar la muerte de un ser humano. Punto. Claro. Bueno, me Bien, parece que no hay mucho más por hablar. Ya lo que hablamos de quieras. bastantes cosas. Bueno, Así que bueno, bueno, bueno. te agradezco el contacto. No No, sé el si... agradecido soy yo. Para mí es un placer enorme, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones que atañen a la práctica médica, ¿no? Eh, otra de las cosas donde se intenta tergiversar todo es que la gente que es pro vida tiene una ideología religiosa, qué sé yo. Yo soy agnóstico, yo la verdad no creo en Dios, no voy a ninguna iglesia, y mi defensa de la vida es negociable, porque establecer esto como una norma, establecer el descarte de personas como una norma, no puede llevar a nada bueno. Así Claro. que confío en que exista luz en los senadores que pronto van a votar. Y bueno, Es que de hecho, es que yo justo lo estaba hablando con Laje, decía hoy mismo, que esta idea de que que el feto es un órgano de la madre hasta el momento del nacimiento parece la costilla de Adán. sí, Termina sí, pareciendo sí. más religioso y Es más, sí, totalmente. y las feministas extremas terminan pareciendo las religiosas, que piensan es un órgano hasta el momento que nace y ella de golpe deja de Sí, ser sí, un sí. órgano. Por eso, Es una locura. y también cabe destacar otra cosa, que es que no es lo mismo estar a favor del aborto que estar a favor de la despenalización del aborto. Hay gente que está a Sí, favor de la sí, sí. despenalización, pero no es que dice, sí, aborto, quiero que hayan abortos. Pero sin embargo, aunque parezca que no, hay mujeres que te cuentan orgullosas. Yo ya hice como 5 abortos, como si fuera algo lindo. Sí, Y sí, sí, sí. lo normal es esperar que a la mayoría de las Es mujeres durísimo. no quieran pasar por un aborto. Es O sea, las que durísimo. están a favor de la despenalización, que entiendo que, bueno, puedan querer hacérselo, pero no que quieran hacérselo, ¿no? Como que espero que llegue el día en que yo tenga que hacer un aborto. Hay No, gente no, que no, eso es una locura. aparentemente piensa Es así. absolutamente irracional.
es totalmente irracional. No, no, no hay manera de definir un pensamiento de esto. A mí me ha pasado atendiendo en el consultorio donde la paciente viene a pedir un aborto, insisto, yo no era objetor de conciencia, pero sí consideraba que la paciente tenía que contar con una asistencia psicológica, social, entonces la derivaba siempre a una evaluación para que la paciente tome la decisión realmente consciente, ¿no? Sabiendo que estaba enfrente de algo irreversible que iba a afectar su vida necesariamente. Y cuando era si sugerirle esto, sugerirle que lo piensen y las pacientes no abortaban. Entonces, realmente no se trata de cualquier cosa, no es cortarse el pelo carré, es matar una vida y para una mujer matar la vida de su hijo no es nada fácil. Independientemente de lo difícil que puede ser sobrevivir en determinados, sobre todo en determinados grupos sociales, ¿no? Donde la tienen tan difícil, pero yo si hay algo que aprendí es que el valor de una vida, la madre lo siente por sobre cualquier otro humano. Nadie puede comprender el valor que una madre le da a la vida de su hijo más que la propia madre. Entonces, en virtud de esto, hablar con ligereza del aborto y tratar de reivindicar el aborto como una práctica que me la voy a hacer, espero que sea ley para si me hago un aborto, me parece que es denigrante para la condición humana. Sí, sí, porque como digo, hay gente que pareciera que está a favor de que las mujeres hagan abortos. No que si se hacen el aborto que no vayan presas y que el Estado las ayude, sino que vayan y se lo hagan, o que apoyan que hagan eso. Y quizás si hay una mujer que quiere, yo esto lo escuché, mujeres que dicen, no, bueno, quiero tener un hijo. No, pero abortalo, y que le dicen, pero ¿por qué no lo abortás? Y quizás la madre le dice, no, pero yo quiero tenerlo. No, pero ¿por qué no lo abortás? Augusto, es frecuente hoy día recibir en los consultorios a pacientes que vienen muy angustiadas porque van a las salitas, sobre todo a las públicas, porque lo que se apunta es a la gente de menos recursos, lamentablemente, ¿no? Y recibís a estos pacientes que vienen angustiadas porque dice, doctor, fui y el médico me dijo, ¿querés abortar? Ya tenés un pibe, ¿no? ¿Por qué no abortás? Ya tenés 2 hijos, ¿por qué no abortás? O sea, es imponerlo, es dolorosísimo. La verdad que yo siento mucha tristeza por mis colegas, ¿no? Porque ser funcionales a esta política, la verdad que habla muy mal de, de, de la integridad médica, ¿no? Digo, de lo íntegro que puede ser uno como persona. Pero bueno, eso queda en la conciencia de cada uno. No soy quien para juzgarlos, tendrán sus motivos para hacerlo, pero sí considero que uno cuando reciben a una paciente, tenés que empezar desde el otro lado, ¿no? Tenés que empezar desde el acompañamiento, desde la comprensión y apostarle la vida. Es como ser oncólogo y decir, bueno, flaco, te quedan 6 meses de vida, ¿qué querés hacer? ¿Por qué no vas y te matás hoy? Total, te vas a terminar muriendo. ¿Viste? Sería un paralelismo de ese tipo. No, los médicos estamos para otra cosa. Bueno, agradezco el contacto. Bueno, ha sido un placer enorme. Nada, a tu disposición para lo que quieras. Espero que esto haya servido y que traiga un poco de luz hacia el que quiera acercarse y que quiera ver una óptica particular. No sé si distinta a otras, pero por lo menos una óptica particular. Eh, cuando hay discusiones de este tipo en la sociedad es importante, sobre todo, abrir el marote y escuchar todas las voces. Lamentablemente no he escuchado ninguna voz proabortista que me convenza de que se trata de una cuestión de salud pública, de manera que yo sigo firme con mis convicciones, y si hay alguien a que le pudo haber cambiado un poco su idea,
mejor, bienvenido sea, y al que no, y por lo menos tiene otra herramienta para tener en cuenta, también bienvenido, porque es la idea, nunca imponer el pensamiento de uno sobre el otro, sino que el otro saque sus propias conclusiones. Y que vos me permitas esto a través de esta charla es algo que agradezco mucho. Sí, es que de hecho la idea es exponer los argumentos desde distintos, digámosle, bandos, para que la gente pueda sacar su conclusión, no estar yo Totalmente. imponiendo lo que quiero que Por piensen. eso. Que es lo que nos pasa cuando prendemos la tele, ¿no? Claro. Eh, Pensar de esta manera. Pero bueno, nada. Creo que tenemos muchísimo, hay mucha madera para salir adelante. En estos tiempos he conocido tanta gente con tanta capacidad, sobre todo flacos jóvenes que se la rejuegan, y yo los respeto muchísimo porque tienen adelante un monstruo enorme que necesariamente no hay ninguna otra definición más que son mercenarios, están buscando imponer una cultura de la muerte, y que haya tanta gente que se opone a eso eh, realza muchísimo el espíritu y alimenta muchísimo esta sensación de rebeldía, de que conmigo no, con nosotros no. Y bueno, si esto puede servir para cambiar las cosas, creo que vale la pena. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Augusto. Un gran abrazo y bueno, hasta cada momento.